Cuánto gusto nos da compartir contigo hoy de nuevo, sábado, un sábado más, ya adentrados en el mes de julio, sábado 18. Le damos gracias a Dios. Bienvenido mi padre, Pastor Prieto, y también ustedes. Nos estamos acostumbrando muchísimo a su presencia en línea. Yo estoy tan complacido, tan feliz de ver cuántas personas nos saludan, especialmente en la mañana del sábado antes de empezar nuestras transmisiones, y cuántos nos siguen durante el día. Es un gran placer para nosotros saber que lo que estudiamos en esta mañana de sábado, cada sábado, es bendición para ustedes, y compartimos juntos la palabra del Señor. Como decíamos la semana pasada, no tenemos pretensiones, simplemente estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer en un momento como este, que es complicado, es un poquito complejo, pero aún así estamos contentos, independientemente de los problemas que estamos enfrentando. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has dado vida. Gracias porque nos permites trabajar para ti. Amén. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Y aunque muchas cosas no entendemos, algo que tal vez para nosotros es un revés, algún día cuando Jesús venga nos mostrará que no fue un revés, que fue una victoria. Perdona nuestros pecados. Y ahora ponemos este programa, esta transmisión en las manos tuyas, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos una lección extremadamente importante, y esta lección es la lección de ver a las personas de un modo diferente, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa expresión? Que en vez de ver nosotros, sea Jesús el que vea en nosotros. O sea, básicamente tiene que ver el hecho de que si yo quiero ver a las personas como Jesús las ve, lo primero que debo saber es cómo Jesús las ve. ¿Cómo Jesús las ve? No hay manera de yo saberlo si tengo que tener algún tipo de relación con Jesús. Jesús de algún modo tiene que relacionarse conmigo Primero, para yo poder ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Pero hay un detalle con esto. Yo creo que podríamos ser lo mismo, teóricos y a la vez también prácticos, en el hecho de cómo vemos a las personas, o ver a las personas a través de Jesús, ya sea en la teoría o en la práctica. ¿Por qué razón? Porque yo podría leer la Biblia, ajá, y yo podría ver cómo Jesús veía a las personas, sí, pero no necesariamente yo ver a las personas como Jesús las ve. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es el título de la lección de esta semana. Yo creo que el título de la lección de esta semana es complicado. Complicado. Yo creo que incluso lleva más que un simple consentimiento o concepto. Lleva más que un simple estudio de la Biblia, ¿verdad? Tenemos casos de aceptación que vimos en la lección, casos de aceptación como Pedro, un pescador, como María Magdalena. Tenemos muchos casos que vamos a ver hoy en el poco tiempo que tenemos. El primer caso que vemos allí es de un ciego. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esta persona? Sí. El ciego, dice allí la palabra de Dios en Marcos 8:22. La escritura declara: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Uh-huh. Aquí hay dos verbos muy importantes, muy importantes. Ya. Trajeron, okay, y el otro es rogaron. Y rogaron. O sea, okay, una de la principal tarea que se realizó allí, uh-huh, después de la de Jesús, que fue la más importante, sí, uh-huh, fue que un grupo de amigos, ajá, no dice cuántos, sí, le trajeron a Jesús a un ciego. O sea, no estaba solo.
No estaba solo. No estaba solo. Habían amigos que lo trajeron a Jesús. E incluso no solo trajeron a este amigo a Jesús, sino que le rogaron a Jesús. De un modo, le insistieron de algún modo. Adriana, buenos días, bendiciones. Nixon, buenos días para ti. Hola, buenos días, pastores. Esta ocasión quiero agradecer a Dios primeramente y a todos ustedes por sus oraciones, porque mantuvo a mi familia bien. El enemigo COVID-19 nos atacó, pero por Cristo Jesús fuimos sanados. Ahora doy gloria a Dios. Amén, Nixon. Amén. Gracias a Dios por ese testimonio lindo, el mensaje de poder, ¿verdad? Amén. Y es un mensaje que hubiéramos querido escuchar esta tarde, pero el tiempo no nos va a dejar. Van a escuchar un mensaje pregrabado del pastor Madiel más tarde. Él es pregrabado porque estaba de viaje. Y en este mensaje él habla sobre el programa de esta tarde a las 7, pero el estado del tiempo no nos va a dejar. Gracias a Dios por la lluvia. Gracias. Es una bendición. Ha amanecido lloviendo, toda la noche lloviendo. Creemos que va quizás a seguir lloviendo durante el día. No podemos establecer que va a haber un programa esta tarde si no sabemos que el tiempo va a tener las condiciones adecuadas. Por lo tanto, no tenemos el programa esta tarde a las 7. Pero vimos a Nixon dando ese mensaje en un programa anterior. Y le damos gracias a Dios, Nixon, por tu testimonio. Amén. Zenaida Abreu, bienvenida. Y también bienvenida. Sandy Ramos, muy bienvenidos a nuestra transmisión. Estos amigos llevaron a un ciego a Jesús. Ahora yo quiero resaltar un detalle aquí. Una vez, en un momento determinado, había un ciego y los discípulos de Jesús, personas que seguían a Jesús, personas que se sobreentiende, veían a la gente a través de los ojos de Jesús. Deberían haber, pero no. Estaban aprendiendo, ¿verdad? Ahora, estas personas que deberían haber visto a la gente a través de los ojos de Jesús, le dijeron o le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es un ciego. Sí. Sin embargo, están en una posición de juicio, hasta cierto punto de juicio contra este ciego, sobre este ciego, pensando en su mente, prejuzgando en su mente quién había pecado, si él o sus padres. Ahora vemos un contraste enorme entre esa actitud hacia un ciego de los discípulos y la actitud de estos amigos que no son seguidores de Jesús hacia su amigo un ciego, porque hasta cierto punto, aunque no eran seguidores de Jesús, sí veían con sus ojos a través de cómo Jesús veía a su amigo el ciego. Es la idea que quiero llevar. Perfecto. Ahora, no significa que no fueran seguidores, de Jesús, porque de algún modo tenían que haber creído en Jesús para llegar a Jesús con el amigo. Tenían que haber creído en Jesús. Y no todos los que creyeron en Jesús fueron sus discípulos, ¿verdad? Ahora, pero tenían este contraste donde ellos, un ciego, no lo están prejuzgando, sino que están mirando a una persona a través de los ojos de Jesús. Y yo me pregunto, si nosotros tenemos o tendríamos esa misma capacidad. No solo llegan a Jesús, sino que les ruegan. Y esa es la primera pregunta que vamos a lanzar hoy. Y la pregunta dice así: los que trajeron el ciego a Jesús le rogaron que sanase a su amigo necesitado. Ese ruego se puede describir como ok, no hay trampas. No, porque la respuesta está basada en la nota de la está basada en la nota del domingo, ¿verdad? Del domingo. Ok, no hay trampas, muchachos, no hay trampas. Los que trajeron el ciego lloraron desesperadamente para que lo sanase. La B, pidieron con suavidad, amabilidad y gentileza que lo sanase. Y C, gritaron ruidosamente para que todo el mundo le hiciera caso y lo sanase. ¿Qué ustedes creen que sea la respuesta a esta pregunta? 561-739-2353 y Yati, Esther y Reina comenzó a contestar y contestaron bien. No voy a decir cuál es la respuesta correcta porque no quiero delatar. Ruth, estás contestando, contestaste bien. José Luis, Yaiselé, Rubencito, Alberto,
Dani, mi sobrino, contestó. Oye, y Dani contestó bien. Sandy Ramos, contestaste y lo hiciste bien. Irma, ustedes pueden escuchar en el micrófono el sonido de los mensajes cuando van entrando. Sí, definitivamente hoy no tenemos tanto tiempo como la semana pasada. Adriana, hay un número que termina en 9048. Zenaida, es Zenaida. Está Magdalena, Raquel Nixon, Mirna, Lisette Gómez, y han contestado bien. José Ortiz, gracias por contestar. Rubén papá, me imagino. Sí, definitivamente, aunque cualquiera de estas respuestas podría ser la correcta, en realidad la respuesta que la lección de escuela sabática en la parte del domingo nos dice es que, ¿cuál es la respuesta? Pidieron con suavidad, amabilidad, gentileza que los sanase. Oh, ok. O sea, fueron, después a pesar de todo el desespero, fueron suficientemente pacientes y decentes para esperar, ¿verdad? Para esperar. Jesús veía a las personas tal y como eran, veía a las personas tal como nosotros la vemos, veía a las personas tal como llegarían a ser. ¿Cuál es el juego de palabras en todo esto? Explícanos un poco. Sí, ciertamente aquí interviene la divinidad de Jesús. Okay. Que Él la depuso durante su vida en la tierra para no hacerla una virtud a su favor. Okay. Pero sí Él empleó su divinidad durante los años que vivió en la tierra para poder dar gracia a la persona que trataba. Jesús tenía la virtud de ver a una persona cómo iba a llegar a ser. Ok, o sea, en otras palabras, en lugar de ver a un pescador rudo y letrado, veía a un evangelista. En lugar de ver a un asesino en serie yendo de casa en casa matando personas, veía a un evangelista de los gentiles, de los más grandes de los más grandes que se conocen. Disculpen, estoy mencionando, no estoy mencionando los nombres, eso es para su tarea. A ver si ustedes pueden detectar de quién estamos hablando aquí. Y de hecho también en lugar de ver a una mujer que había tenido una experiencia difícil con los hombres, veía a alguien más, ¿no es verdad? Estamos hablando de la pregunta del lunes. Vamos a la pregunta del lunes. Disculpen, si me puedes traer un poquito de agua, te lo voy a agradecer. Aquí tenemos el auditorio aquí conmigo, que es mi madre, y ella es el público de nosotros aquí en vivo. La pregunta dice así: cuando Jesús se dirige a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, su saludo inicial fue el siguiente: A. Yo soy el agua de vida. B. Si supieras quién es el que habla contigo. C. Dame de beber. ¿Qué ustedes creen que sea la respuesta a esta pregunta? Noten ustedes que la clave en esta pregunta es la palabra inicial. Sí, ¿cómo comienza Jesús la conversación con esta mujer junto al pozo de Jacob? Bien, Yaiselé comenzó respondiendo, inmediatamente Ruth, tía Esther y Reina están respondiendo también de inmediato. Hoy aparentemente, no sé si será el estado del tiempo, pero las transmisiones hoy andan un poco lentas, todo el sistema aquí está un poco lento. Mirna, Irma, Lisette, tenemos a Rubencito, en fin, y la mayoría está respondiendo correctamente. Es curioso porque él no se presenta a esta mujer como aquel que ofrece, sino más bien él se presenta a esta mujer como aquel que ¿qué? Necesita. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es dame de beber. Dame de beber. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo Jesús veía a la mujer samaritana. El tema central de esta lección es viendo a través de los ojos de Jesús a la gente, viendo a la gente a través de los ojos de Jesús. Y vamos a contrastar un poco. ¿Cómo tú crees que los discípulos de Jesús veían a una mujer samaritana?
una mujer indigna. Una mujer indigna, sobre todo por el hecho de que era samaritana. Era enemiga de ellos. Exactamente. Racialmente era enemiga. Racialmente, la parte del norte de Israel se había, de acuerdo a los judíos del sur, se había alejado. Ya no eran ni siquiera judíos puros, como entre comillas, ¿no? Como le podrían llamar, etcétera, etcétera. Ahora, esta mujer específicamente, yo quiero resaltar algo. Esta mujer específicamente no era de los mejores exponentes de Samaria. No estamos hablando de Israel ahora. Estamos hablando de Samaria. No era una de las mejores exponentes de la vida de una mujer en Samaria tampoco. Tampoco. Incluso hasta los samaritanos la veían mal. O sea, no solo los judíos la veían mal. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Esta mujer para los judíos era lo peor, y para los samaritanos aún así seguía siendo lo peor. Ahora, qué curioso que esa mujer, que nadie daba 2 centavos por ella, que nadie podía poner su mirada en ella, Jesús la vio con ojos que sus discípulos no lograron ver, que nadie lograba ver, y que Jesús logró ver. Porque no estamos hablando aquí de que Jesús vio a la samaritana como era, sino que vio a la samaritana como llegaría a ser a través de él. Y qué bueno que nos vea a nosotros igual. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Será que alguna vez yo lograré ver? Y vamos a ser sinceros. Yo quiero que cada uno de nosotros medite en su corazón. ¿Será que alguna vez nosotros llegaremos a ver a la gente como la ve Jesús? Porque para yo lograr ver a la gente como la ve Jesús, yo necesito una relación con Jesús estrecha. Yo no creo que eso sea posible solamente en la teoría. Recuerden que comenzamos esta lección diciendo que teóricamente yo puedo saber cómo Jesús veía a la gente. Teóricamente yo puedo ver que Jesús amaba a todos. Ahora la pregunta es cómo yo, Ever Prieto, ve a la gente. Porque el título de la lección me lo pone muy difícil. El título de la lección me está diciendo definitivamente que viendo a la gente a través de los ojos de Jesús. Hermanos, qué complicado es eso. Cierto. ¿Verdad? Y de hecho, ¿dónde comienza esa obra? Porque no comienza en la calle. De acuerdo a la lección del martes, comienza donde yo esté. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Sí. No queda otra solución hasta que no lleguemos, y esta es la conclusión de esta idea, hasta que no lleguemos no solo a decir, sino a sentir y a vivir. La expresión del apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. No hay no hay otra forma, porque todo lo demás es hipocresía. Sí, de hecho, cuando incluso dame la mano y mi hermano serás, un abrazo, como algunos dicen en la cultura inglesa, que dicen cantamos kumbaya. O sea, eso quiere decir que todos somos unidos y demás. La realidad es cómo en realidad yo veo a esa gente. Cierto. Cómo veo a mi jefe. Y vamos a hablar un poquito al respecto más adelante en apenas unos minuticos, pero tenemos que avanzar por el tiempo. Osnel, gracias, me está diciendo: pastor, estoy contestando junto a mi esposa Lisette Gómez. Osnel, gracias por eso, y recuerda que tú eres el ganador de nuestra tarjetica de regalo. Eres el número 6 en nuestra lista, y el sistema dijo número 6, es tuya la tarjetita de regalo, nuestro equipo te la va a hacer llegar. Vamos a ir al martes directamente. ¿Dónde se comienza esta obra? ¿Dónde se comienza la obra donde en realidad nosotros comenzamos a ver y nos empiezan a ver a través de los ojos de Jesús? Este pensamiento es un pensamiento de allá de mi país, pero yo lo he oído en otras tonalidades, con cambio de palabra. Sí. Luz de la calle, candil de la casa. Sí. Es un refrán que lo aprendimos allá en nuestro país, y quiere decir que hay muchas personas, tristemente,
que Sí, o sea, luz de la calle, oscuridad de la casa. sí, esa es la otra. Sí, sí, El pusimos candil, el candil porque alumbra menos que la luz. Ah, ok, ya, Menos que una esa es luz otra poderosa. forma. Ok, ya Es entiendo. otra forma. Ya entiendo. Porque de cierta manera alumbra un poquito la casa. Sí, ajá. Ahora, este es el caso de muchas personas que aún tienen cargos en la iglesia. Sí, sí. Son ancianos de iglesia, dirigen un departamento. Ok. Y son efectivísimos, son maravillosos. Sin embargo, en la casa no son tan maravillosos si le preguntamos a la esposa o al esposo en el caso de que sea al revés. Y es lo que O a hablamos los y hemos hijos. hablado desde la semana pasada y la semana anterior, Cierto. que el núcleo de la testificación es la vida. Sí. En la semana pasada hablamos de esto, el testimonio, predicar con el testimonio, y ese testimonio comienza en la casa, y de hecho si en la casa te conocen, saben en realidad si este testimonio está acorde con lo que se está Uno puede diciendo. ser muy brillante en el trabajo, Hay un canto, en la iglesia. hay un canto que dice, brilla en el sitio donde estés. Y de hecho, el círculo en el cual te relacionas, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en tu vecindario, ese es el círculo donde más acción tienes, definitivamente. La pregunta dice así: lugar donde debe comenzar nuestra testificación: A, en el hogar; B, en la iglesia; C, en la escuela o en el trabajo. ¿Qué ustedes creen? Más fácil ni soñarlo. Ni soñarlo. Más fácil. Definitivamente más fácil ni soñarlo. Ok, me están diciendo que si Osnel no vive en West Palm Beach, que nos envíe a través del texto de este número de teléfono nuestra dirección. Osnel, envíanos a través de este texto, no se va a publicar al aire, es privado, tu dirección para poderte hacer llegar la tarjetita de regalo. Yaiselé comenzó a contestar, Lisette Gómez inmediatamente, tía Esther y Reina, Alberto, Adriana, Ruth, han contestado, Magdalena, y obviamente yo creo que esta es una respuesta fácil. Mi sobrino Rubencito, Mirna, Zenaida, Rita, Nixon, Raquel, están entrando muchísimos mensajes. No me da mucho tiempo a leerlos todos, pero la mayoría, todos están contestando con la respuesta correcta. Mi cuñada Damaris, y la respuesta correcta es ¿cuál? En el hogar. Por supuesto. En el hogar. Por supuesto, definitivamente. Si alumbramos en el hogar, con toda seguridad vamos a alumbrar donde quiera que vaya. Ahora, vamos ahora a la parte neurálgica de esta lección. Con esta vamos terminando. José Ortiz, Sandy Ramos, gracias por contestar. Están contestando bien, con la respuesta correcta. Vamos a una parte neurálgica de esta lección, y es ver a la suegra a través de los ojos de Jesús, al jefe difícil, ver al vecino que te pone, que dice cosas de ti, ver a las personas, vamos a llamarles, ahora discúlpenme las suegras, no todas son malas, ¿verdad? Sí, y de hecho yo lo pongo solamente como un ejemplo jocoso, pero en realidad las hay muy buenas, que son segundas mamás, ¿verdad? Ahora, lidiar con personas difíciles, ver a estas personas a través de los ojos de Jesús es complicado. ¿Qué tienes que decir? El caso más difícil. Ver al asesino de mi hijo, al que mató a mi hijo. Por ejemplo, y hemos tenido esos casos en la vida real. O a mi esposa. No hace mucho se dio este caso, ya hace algunos años, de este niño que fue asesinado por otro niño. Sus padres, los padres del niño que murió, son adventistas del séptimo día. Y fue una noticia, no voy a decir, no me acuerdo ahora de los nombres, fue una gran noticia en la televisión, y nosotros tuvimos el privilegio de escucharlos a ellos, su testimonio de cómo ellos veían al asesino de su propio hijo. Se requiere mucho amor, relación con Jesús para tú ver a una persona como esta a través de los ojos de Jesús. Yo creo que incluso esto cambia radicalmente el modo en que testificamos. Seguro. Porque si tengo un jefe difícil al que nadie soporta, y yo logro a través de mi relación con Jesús de ver a esta persona difícil a través de los ojos de Jesús, estoy seguro que le tendría más paciencia, habría tolerancia,
habría una actitud hacia esa persona diferente. Y yo creo que el testimonio más poderoso de que usted está en Jesús sería algo como eso. A mí me pasó en Cuba algo. A ver, cuéntanos la historia. Sí. Me vino a la mente ahora. No estaba preparado. Sí. Y yo trabajaba en un centro de trabajo, en carga por camión. Ok. Y mi jefe nadie lo podía ver. Él entraba y no daba ni los buenos días, se iba, nada. No, era una persona que ni se sonreía. y todo el mundo le caía mal. Era una persona difícil. Dificilísima. Okay. Y a mí se me ocurrió hacerlo, no sé si porque me nacía, porque yo cuando era más joven era todavía más ingenuo. Y yo conozco a Cristo desde que era niño. Y entonces me empecé a tratarlo bien yo a él. Y lo saludaba. Y conversaba con él poquitas palabras, porque él era bastante difícil. Era difícil. Si acaso él me ve algún día, se llama Nelson. Y yo lo empecé a tratar bien y algo raro pasa en él. Después que yo lo trataba bien, nosotros teníamos el comedor donde almorzábamos en la parte de atrás de las oficinas nuestras estaban, yo trabajaba en oficinas, las oficinas estaban delante y el comedor atrás. Okay. Bueno, él entraba, no saludaba a nadie y me decía, Luis, ven, acompáñame para almorzar juntos. Y a partir de ese momento empezamos a almorzar todos los días juntos. Sí, algunos incluso, porque todo esto tiene, miren, cuando usted se pone del lado de Jesús y ve a las personas a través de Jesús, va a haber quien lo malinterprete, va a haber quien lo critique. No, ¿para qué? Allá en mi tierra le dicen, o sea, podría confundirse con lo que le llaman en mi tierra guataquería. O sea, que es el hecho de una persona lamiéndole las botas al jefe. No era el caso. No era el caso. No era el caso. No. Era simplemente ver a una persona como otros no la veían. Ponerse en los zapatos de esa persona, ver la perspectiva a través de cómo Jesús ve a la persona. Es complejo. Es un milagro, hermanos. En realidad es un milagro. Es un milagro. Yo no creo que eso se hace a través de la teoría. Vamos a la pregunta que sigue. Ahora, quería decirle algo antes de la pregunta. Antes de la pregunta. Yo sé que tenemos poco tiempo. Sí. Después que hice amistad con él, me llevó a su casa, conocí a su esposa, conocí a su familia. ¿Viste la parte humana de él? Era un ser humano en realidad. Y quiero decirles una cosa, estaba lleno de problemas. Exacto. Y esa parte nadie la sabía en el centro de trabajo. Era un hombre que tenía, nunca tendrá justificación en ser una persona apática, pero vamos a decir humanamente, tenía cierta justificación en ser así apático. Ahora, el poder del testimonio, de la testificación, viendo a las personas a través de los ojos de Jesús, es increíblemente alto. Increíblemente. Porque cuando todos juzgan, usted no juzga. Ajá. Cuando todos critican, usted no critica. Cuando todos pierden la paciencia, usted le tiene paciencia. Ahora, ¿es eso algo que en la teoría, por leer, usted lo hace? No, es algo que sucede en su vida, como cuando hablamos de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo creo que esta lección esa es la clave. Esta lección nos está despertando al hecho de qué en realidad significa testificar. Que no es el hecho de entregarle un panfleto a una persona y después irse a la casa a ser un abusador. Que no es el hecho de entregarle una palabra a una persona, un panfleto, y después ir a insultar a alguien. Creo que es más que eso. La lección nos está enseñando que para yo llevarle a otro a Jesús, Jesús debe estar en mí. De algún modo, yo debo tener algún tipo de relación con Jesús. Comenzamos esta semana diciendo de dos personas, de amigos, que llevaron a un ciego, a quienes muchos quizás juzgaban porque era ciego. Ellos no. Ellos eran sus amigos y los llevaron a Jesús. Vieron a esta persona a través de cómo Jesús las vería. Vemos a unos discípulos que llegan a un Jesús hablando con una mujer a quien todos despreciaban, y de ellos mismos dicen: Jesús, ¿y tú no vas a comer? ¿No quieres comer? Como tratando de sacarlo de esa situación embarazosa. Jesús le dice a ellos: esta es mi comida, esta es mi bebida, para esto he venido aquí.
Ellos no lo entendían, No lo entendían. pero Jesús la veía ella de un modo diferente, que ellos debían haber también visto, y eso se lo estaba enseñando. Ahora, vamos a la pregunta rápidamente. ¿Cómo tratar con una persona difícil? De acuerdo a la lección del miércoles. Y mientras tanto, Lisette, ya tengo tu dirección. Gracias por dárnosla. Esta no sale al aire, sino la que solamente la vamos a usar. Un abrazo muy especial para Lisette y su esposo. Para mí son mis hijos espirituales. Nuestro controlador de tiempo nos está diciendo que nos queda nada. No nos queda nada de tiempo. Así que vamos a la pregunta rápido. Para poder enfrentar situaciones difíciles, personas de difícil acceso por su carácter, debemos en primera instancia A, estudiar psicología. B, alejarnos y así ya se acabó el problema. O C, pedirle a Jesús paciencia, que podamos ver con sus ojos a esas personas. Yaiselé, rompiste la marca, eres la primera. Viene Rubencito, después tía Esther y Reina. Ruth también ha contestado bien. Alberto, Mirna, gracias por contestar. Irma, gracias. Adriana, gracias por contestar. Sandy, Lisette, pon en su mente ahora mismo a esa persona difícil, porque creo que todos tenemos una persona difícil. Pon en su mente ahora mismo a esa persona difícil y cómo usted la ve. Bueno, yo puedo asegurarle que usted no la ve como Jesús la ve. Seguro. Y si usted la ve como Jesús la ve, usted está dando ya un testimonio. Seguro. Pero si usted no la ve como Jesús la ve, no estudie psicología, tampoco aléjese de ella, sino pídale a Jesús qué cosa. Pídale la paciencia. Y esa es la respuesta. Ya, y esa es la respuesta. Vámonos ya al final de nuestra lección. Con esto terminamos. Hay oportunidades providenciales en los momentos más complicados. ¿Qué tiene que decirnos? A mí el Señor a mí el Señor me llevó a un lugar que yo no quería ir. Okay. Al servicio militar. Okay. Que en aquel momento era como si fuera el UMAT. Bueno, de hecho era como un campo de concentración. Un campo de concentración. Sí. Y siendo adventista del séptimo día, era peor, sí. Y entonces yo no quería estar allí. Yo me acuerdo que hice una semana de oración yo solo con una cajita de fósforo. Iba metiendo las peticiones dentro de la cajita de fósforo. ¿Y saben ustedes lo que hacían todas las peticiones? Sácame de aquí, Señor, sácame de aquí, Señor, sácame de aquí, Señor. Pues nada, me pasé 3 años y 3 meses. Dios te quería allí en un momento determinado y había un propósito. Y entonces creía que no había dado ningún testimonio. Y un día predicando en la iglesia de Ranchuelo, Villa Clara, que cuando era vicepresidente o secretario ejecutivo de la Asociación Central, estaba predicando y yo dije, a mí me da mucha tristeza porque éramos más de 1000 hombres y nadie aceptó a Cristo por el testimonio que yo di, que estuve dispuesto a dar mi vida por Cristo frente a un paredón de fusilamiento. Sin embargo, una persona se levanta del público y dice, pastor, con su permiso. Y yo digo, bueno, que ahí me va a echar a perder aquí el sermón ahora. Dice, yo fui uno de esos 1000 y pico de hombres que aceptó a Cristo por su testimonio. Amén. Y estoy aquí como miembro de la iglesia. Así que cuando tú le dijiste a Jesús, sácame de esta situación difícil, Jesús te dijo, aquí te vas a quedar. Porque esa situación difícil, en esa situación difícil, tú vas a ver personas a través de mis ojos. Ellos te van a ver a ti y van a verme a mí. Amén. De algún modo. Amén. Y de ese modo se testifica. Vamos a la última pregunta. Cuando el Señor nos lleva a un lugar que no es de nuestro agrado, que pudiera ser una cárcel, incluso injustamente acusado, un lugar donde existen peligros, ¿qué debemos hacer? A, ir por nuestra cuenta a testificar a otro lugar, de ser posible. Un poco de Jonás, ¿verdad? B, no conversar con nadie, ni hacer amistad entre esas personas o lugares difíciles. Es peligroso, ¿sí? ¿No? No. C, mostrar a los que me rodean que Jesús los ama y nosotros también. Gracias a Dios, porque en realidad esta respuesta es fácil. El tiempo se nos fue. Hermanos, Yaiselé es la primera que está contestando. Maidelín Pérez nos dice, me gusta mucho su lección. Gracias, Maidelín. Dios te bendiga. Gracias por decirnos eso. Yaiselé, Lisette, Ruth, todos están contestando con la respuesta correcta y ya el tiempo se nos ha ido. Desafortunadamente la respuesta es mostrar a los que me rodean que Jesús los ama y nosotros también.
Pablo tenía esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia, y me gustaría que leyeran eso rapidito, así como el apóstol Pablo testificó en la cárcel, y Esteban frente a un grupo de enfurecidos fanáticos. Ajá. A veces Dios nos da oportunidades de testificar aún a costa de nuestra propia comodidad o nuestra vida. Amén, Inclusive. amén, amén. Adriana, Nixon, Irma, Rubencito, Damaris, Ruth, Maday, que posiblemente sea Malquielo, quizás Maday, Sandy Ramos, mi sobrino Dani, todos contestaron y lo hicieron con la respuesta correcta. Bien, hermanos, concluyendo, y con esto nos vamos, que Dios nos ayude, Amén. porque esta lección tenía un título complicado. Complicado. Ver a la gente a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo en la vida eso podrá ser posible? Yo creo que la única manera de poder ver a la gente parecidamente, cercanamente a como Jesús las ve, es con una relación de amor con Jesús. Íntimo. Que Jesús viva en mí, que Jesús cree en mí un corazón nuevo, que renueve mi vida de tal modo que yo logre ver a otros como Jesús los ve. Pero si eso se logra, si eso es una realidad, y si logramos ver a otros, incluso aquellos que son difíciles o circunstancias difíciles, a través de los ojos de Jesús, el testimonio es sin paralelo. Sin palabras. El testimonio es poderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias a todos los que han participado, a todos los que han contestado. Que Dios me los bendiga a todos. Seguiremos orando por aquellos que están enfermos. Esperamos con la ayuda del Señor que se recuperen muy pronto. La semana que viene estaremos una vez más con ustedes aquí a la misma hora, a las 10 de la mañana. Sí, Recuerden Dios quiere. compartir esta señal con todos. Con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, aquí estaremos para darles a cada uno de ustedes un saludo especial y compartir juntos la palabra de Dios.